Don Pastor Porobando se hace, digamos, como muy famoso con un milagro verdadero realizado en la conferencia de Chillán. Lo toma de la mano derecha, recordándose del apóstol Pedro en el templo de la Hermosa, y le dice: hijo, levántate que el Señor te ha sanado. Y dice que el hombre lo mira y empieza a pararse. La noticia salió en los diarios, toda la gente asombrada. Pero lo hacía con tanta seguridad porque había una seguridad en que la unción sanaba. Él contaba que el día que el Señor lo llamó, él escuchó a 3 hermanos de la iglesia de Coquimbo que estaban allí en la patita donde él residía, un mineral que está cerca de Coquimbo. Y empezaron a cantar el himno, el 168, fue el himno que el Señor lo llamó. Antiguamente los hermanos, cuando predicaban, leían un pasaje de la Biblia. Entonces el hermano leyó el pasaje de Rico y Lázaro. Al escuchar la historia, que el hermano decía que el rico se fue al infierno. Entonces él decía: yo estoy salvo entonces, ¿sí? Porque soy pobre. Si los ricos se van al infierno. Dice que estaba en ese pensamiento cuando el hermano, inspirado por Dios, como que lo escucha, se da vuelta y lo apunta. Y le dice: y también los pobres que no acepten al Señor van a ir al mismo lugar. Oh, y eso dice que le golpeó el corazón. Terminaron, se fueron. Y le dice que le preguntó a su papá en ese tiempo. Le dijo: papá, ¿quién son los que se van a ir al cielo? Entonces la respuesta del papá fue: los curas por niños, le dijo. ¿Y por qué no me hizo cura, papá? Entonces le dijo él: para poder ser salvo. La respuesta fue: no, mi hijo, esa es muy caro, le dijo, ser cura. A la segunda vez que llegó allí a esa predicación, cuando estaban escuchando la predicación, sintió un gozo. Y exclamó y dijo: Señor, dice la cuenta que tú nada hiciste y te mataron. Él decía esas cosas porque había escuchado, ¿sí? Nunca había escuchado nada. Y sintió un deseo de buscar al Señor. Y lo siguió hasta el local del Peñón, que estaba a cargo del hermano Trigo. Y al llegar allí, dice que se sentó, lo invitaron. Y al término de la escuela dominical, abrazando a los hermanos, el Señor lo perdonó. Instantáneamente hizo la obra. Dice que cuando salió del templo, se vino caminando por la línea, miraban los postes de la línea, los sonidos que antes hacían los aisladores, que le llamaban, como que cantaban, los árboles como que se le inclinaban. Cuando llegó a la casa, llegó llorando. Dice que la esposa le preguntaba: ¿qué te pasa, hombre? ¿Por qué lloráis? Y él dijo: porque el Señor me perdonó. Ella no entendió, dice eso. Se convirtió, pero con todo el Señor. Tanto así que en una ocasión mi madre, como no había recibido todavía, mi papá en la noche leía la Biblia y mi papá al lado le fumaba y le echaba el humo. El hecho es que un día dice: Señor, le dijo, ya no puedo soportar más. Señor, le dijo en esa oración, yo te voy a pedir una cosa. Si esta mi esposa va a ser para ayuda en servirte, Señor, hacer una ayuda idónea para mí, hazle una obra en ella luego, Señor. Pero yo te pido, Señor, si esta mujer es de perdición y me va a hacer la lucha toda la vida, yo te ruego, Señor, que esta misma semana tú la mates. No pensó que tenía hijos chicos, eso demuestra la entrega total que tuvo al Señor. Y bueno, empezó a asistir a Coquimbo, bastante retirado, camino malo, de pura tierra en ese tiempo. En bicicleta se iba de la patita de Coquimbo a la reunión y volvía en la noche. O en bicicleta o a pie. Hasta que en esos meses el hermano Trigo se fue a Vicuña. Por lo tanto, el local de Peñón se cerró. El pastor Peña le dice: Pedrito, ¿sabe qué? Mire, quiero ponerlo de guía acá, le dijo. Y ahí mi papá aprovechó, le dijo: mire, mi pastor le dijo: ¿sabe qué? En mi casa yo le ofrezco, le dijo, para que se haga un localcito. Y el pastor Peña le dijo: Pedrito, pero su esposa no conoce al Señor, le dijo, no vaya a tener problemas usted. Bueno, habló con mi papá, mi mamá aceptó, le dijo, pero ¿aquí dónde? Le dijo. Mira, le dijo, le entregamos esta piececita, era el comedor. Y nosotros sacamos la cocina de una ramada, hay una ramadita que tenía,
ahí hacemos de comedor, le dijo, y lo llegamos a visitar a que haga reuniones. No pasó mucho tiempo, con las 2 o las 3 semanas, en una vigilia, el Señor salvó a mi madre. Y ahí en la casa de él empezó el local de La Patita. Era una casa muy humilde, de barro, de polvo, y en estas manifestaciones se levantaba polvo. ¿Ya? Eso a uno como niño le queda grabado. Había mucha pobreza en aquellos días. Entonces dice que viendo él la necesidad de los hermanos, fueron al regimiento y remataron ropa de baja. Y alguna hermana, no recuerdo si quién, las arregló y para ponerse para cada hermano. Por lo tanto dice que todos andaban con ropa de milico. Dice que se levantaban los casi medio local a danzar completo, y los milicos, dice él, danzaban en el medio de la reunión, movidos por el poder de Dios. Pero el ambiente era como de mucha... Era un ambiente especial, ¿ya? Nosotros como niños ya lo entendíamos como un ambiente muy especial, muy diferente al que estábamos acostumbrados. En las manifestaciones grandes, él sabía que lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y a muchos les gustaba, o sea, decían que era recto, pero él tenía el entendimiento de espíritu. Bueno, mi pastor, como había estado en un avivamiento y la instrucción que tuvo la iglesia del pastor Peña, una instrucción muy, muy especial sobre lo que era espíritu de Dios. Y él era muy fuerte y celoso en eso también. No creía mucho a las emociones o a algunas actitudes de algunos hermanos que a veces sienten. Yo siento que tal cosa. Usted siente, pero siente de Dios, que es diferente. Porque uno dice, siento que hagamos esto, siento que hagamos esto otro. No sienta. Que sea el Espíritu de Dios genuino el que actúe. Desde muy nuevo el Evangelio, el Señor empezó a molestarlo para el ministerio. En su llamado al ministerio también nos contaba que él escuchó la voz de Dios audible, que lo botó de la bicicleta. Cuenta de su experiencia, que va a trabajar en su bicicleta a la mina y siente la amonestación nuevamente de Dios. Y le dice, Señor, ¿dónde me quieres llevar? Yo soy tan inútil, Señor. Estoy tan inútil. Si en Coquimbo hay tantos hermanos, más antiguos que yo, con más estudios que yo, Señor. Usted sabe que yo soy tan inútil. ¿Dónde, Señor, me quiere llevar? Y mientras va en bicicleta dice que siente la voz audible del Señor y le nombra un pueblo. Pero dice que esa voz como que lo destrozó. No pudo seguir pedaleando. Se bajó de la bicicleta, se tiró rostro al suelo. Tan cerca de Dios que dice que él quería irse con el Señor ahí porque la voz de Dios, él siempre tenía la experiencia, decía, la voz de Dios es muy terrible escucharla. Es muy terrible escucharla. Entonces él siempre, él fue muy, muy riguroso en poder corregir, digamos, los hermanos que muchas veces decían, el Espíritu Santo me habló, y a veces la conciencia. Esas cosas las tenía muy claras, y eso manifestaba el carácter, incluso del celo, de poder, digamos, que lo que uno recibiera fuera genuinamente de Dios. Luego vino, el Señor llamó a mi pastor Peña y él era el ayudante, así que él fue el hombre encargado para la transición a la llegada de mi pastor Palta. Y no pasó mucho tiempo y empezó también el Señor a molestarlo a él, hasta que ya no pudo resistir más. Y el estudio bíblico Valle fue enviado el año 63 a Tomovilla. La casita que se arrendaba, hermano, era pobre, el techo pasaba un gato, lo orinaba en la cabeza, o una mínima de lluvia, porque por allá no llueve. Claro. Caía sobre nosotros. Mi papá fue uno de los primeros en la calle que puso agua potable. Y los vecinos hacían fila con sus baldes llevando agüita. Ya, pastor, ¿cuánto es? No, como se le ocurre que lo voy a cobrar. No, usted tiene que pagar. No, llévelo cuando guste. Fue muy bendecido ahí mi papá. Allá en Tocopilla, una hermana que por muchos años sufrió de su flujo de sangre. Ana Borges.
La hermana Borque. Al ser en ese momento una mujer que no conocía nada del Señor, el pastor Mondaca por más de 3 horas le contextualizó el poder de Dios por medio de las sanidades de Jesús, hasta que al oír palabra de Dios vino la fe. Ella se entregó de corazón a Dios, el pastor la ungió y fue sana inmediatamente. Estando en Tucumilla llegó una misionera de Arica, oró con la misionera y cuando se paró de la oración, mi papá dijo, en esta misión, dijo, hay 2 hermanas que no vienen en condiciones de misionar. Vamos a hacer una oración, dijo, para que esta hermana arregle su problema. De no ser así, dijo, yo no le doy la pasada y la devuelvo a Arica. Y se pusieron a orar otra vez y después se para una hermana de allá y otra hermana de allá. Y se abrazan. Cómo Dios lo dirigía, ¿no? ¿Qué sabía él si nunca la había visto? El paso hacia conferencias, estudios bíblicos que eran en las iglesias del sur, él llegaba a la casa de mis padres. En un rincón de nuestro dormitorio había un altar a la Virgen María, ¿ya? Y siempre las flores frescas, un altar, mi madre era muy devota de la Virgen, entonces de manera muy instantánea, el ir a rezar significaba que teníamos que ir a ponernos de rodillas frente al altar de la Virgen, ¿ya? Y así lo hicimos, ¿ya? Y mi pastor allí sin ningún drama, sin ningún problema, él también se arrodilló al lado nuestro, oró por nosotros, se paró y nos dio la unción a cada uno de mis hermanos, ¿ya? Yo lo que quiero destacar de este relato que estoy haciendo es que el pastor, en su condición de tal, no puso ningún reparo en hacer esa oración en ese hogar frente a un ídolo, frente a un altar católico, respetando la familia. Bueno, yo recuerdo que ese año, que fue la conferencia en Chillán, fui con mi tío que era pastor en ese tiempo. Yo era jovencita y llegamos no a la hora del almuerzo y para no ir a molestar al recinto, mi tío dijo, pasemos al mercado a almorzar. Y pasamos al mercado, estábamos almorzando cuando pasa un caballero arrastrándose por el costado y mi tío dice, se asombró, hay que darle algo, ya, y le pasa una moneda. Ya, almorzamos, terminamos de almorzar, pero yo lo vi como se arrastraba él por el suelo. Y de acá es muy conocido acá en la ciudad, dijo, usted se arrastra, no puede caminar, porque a los 12 años voy a atropellar a un vehículo, y le había quebrado la columna. Y dice que al observarlo, veía aquí atrásito tenía unos cueros de animales, porque se arrastraba. Sus manos eran solo una callosidad donde se impulsaba para caminar. Y en uno de esos días, yo no sé si fue la reunión de apertura o la siguiente, cuando llegó él a la reunión. Mientras estaban ahí, él dice que vio que por el costado así, 2 personas traen el hombre y lo ponen adelante. Y allá el pastor sale por acá, le dice, Pedrito, venga para acá. Le dice, Pedrito, vamos al templo. Vinieron a dejar un tullío botado en el altar. Vamos a orar, le dijo, por este varón, le dijo, algo puede hacer el Señor con él. Y fue y trajo 2 delegados, uno de Concepción y uno de Viña del Mar. Y cuando van caminando, dice que mi papá se le viene el pasaje de la Escritura, dice, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciese así? Y él mismo se responde, dice, Señor, ni él ni sus padres, sino que para tu gloria se manifieste. La verdad es que es difícil mantener en este rato la cordura, la cosa tan grande. Se acercan y dice, Mérito, usted va a dirigir el servicio. Y empiezan a orar ahí el Señor. Y él cuenta su experiencia que de repente siente un poder, pero tan grande que nunca lo había sentido. Lo toma la mano derecha, recordándose del apóstol Pedro, en el templo Hermoso, y le dice, hijo, levántate que el Señor te ha sanado. Y dice que el hombre lo mira y empieza a pararse de a poquito.
de poquito, de poquito. Incluso hasta como los huesos sonaban del paralítico cuando se empezó el poder de Dios a sanarlo. Y quedó medio dobladito, no quedó recto en un comienzo. Y le dice a los otros hermanos que están ahí, paséelo un poquito, paséelo, pero afírmelo uno a cada lado. Empiezan a pasearlo. De repente dice que se acerca, le toma los dos brazos, le dice, hijo, levanta tu brazo que el Señor te ha sanado. Y el hombre sale corriendo. Y después ya verlo de pie, cuando ya lo ungieron los pastores, y él está parado y sale corriendo por los pasillos. Dice que se subió a la tarima donde hacía los servicios, se subía, saltaba, corría por el sitio de la conferencia, volvía a subir, volvía a bajar. Se volvió loco el hombre. Algo tan maravilloso. Y al día siguiente estaba ahí, pues, en las conferencias, y con el hermano le dieron ropa, estaba bien terneado, y llegaron la autoridad, llegó el alcalde, ¿no? Y él decía, bueno, ¿por qué ahora se preocupan de mí? ¿Se acuerdan que yo comía los basureros porque eso se alimentaba? Muchas veces decía un carabinero, este es un verdadero milagro que yo muchas veces tuve que detener el tránsito para que este hombre arrastrando se pudiera pasar. Incluso salió en los diarios, la noticia salió en los diarios, toda la gente asombrada. Bueno, él después fue el regalón de la conferencia, en el desfile iba de los primeros, recibió bastante ropa porque él no tenía ropa, sin duda. Terno, andaba muy bonito, bien presentable, en el desfile de la conferencia. Después del estandarte de la iglesia y a la bandera iba él, con una niñita en brazos así, bien tendeado. Una experiencia maravillosa que hasta el día de hoy la verdad es que se recuerda porque los milagros como que han escaseado un poco. Así es, pues. Sí, pues, han escaseado un poco los milagros y si nos vamos al libro de los Hechos, dice que la iglesia cada día crecía en número al ver los milagros que hacían los apóstoles, ¿cierto? Yo todavía no había conocido al Señor, pero sí eso me llenó de mucha alegría y de contentamiento porque vi que Dios hizo un milagro grande en ese varón, grande, grande. Y lo vieron mis ojos, y eso nunca lo he podido olvidar. Son cosas que uno le quedan tan grabadas y de repente hoy día a veces, y no es una crítica, sino que es lo que pasa, a veces los hermanos dicen, el Señor me sanó de una enfermedad que no sabía, que no tenía. Entonces uno no tiene cómo certificar ese poder. Al final pasa a ser como algo iluso, algo imaginario, algo a veces que pierde el carácter de lo real. Y nosotros lo admitimos entre la iglesia. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Fue una comisión de la Santa Cena, presidida por el pastor, precisamente el pastor Hinojosa. Y le dijo, iban de Tocopilla, María Elena, y le dijo, Pedrito, ¿cómo se siente usted acá en Tocopilla? Me siento muy bien. Espero, le dijo, que el Señor de aquí me lleve. Y dice que el pastor le metió la espalda, le dijo, Pedrito, no se acostumbre mucho acá, le dijo, porque el Señor lo saca de acá. Fue una puñalada para él. Llorando con el Señor, le dijo, Señor, no me saque de aquí, le dijo, estoy tan bien con mis hermanos acá. En todo caso, dijo él, consolándose un poco, la obra es suya, Señor. Yo no puedo hacer nada más, si usted me necesita al otro lado, me iré. Pero un favor lo va a pedir, Señor, le dijo, para el norte, de aquí para el norte, lleve todo lo que quiera. Arica, Tacna, Señor. Pero para el sur, Señor, no me lleve, ni menos La Serena. Conversamos en más de alguna oportunidad con el pastor Mundaca respecto a la ciudad de La Serena y las características que tiene la ciudad de La Serena frente al Evangelio.
La ciudad de La Serena creo que es una de las ciudades más aristocráticas de Chile. Quiero contarle que mi papá tuvo el privilegio, o mejor dicho, el presidente tuvo el privilegio de escuchar el Evangelio en una concentración que se hacía en La Serena, porque Coquimbo Serena era una sola iglesia, en la calle Cordobés con Mata. Y cuando mi papá predicaba el Evangelio, dice que el presidente se paseaba por los balcones, miraba para abajo. Y muchas veces le dijo, también nuestro presidente tiene un alma que salvar. Miraba y se echaba adentro. Entonces conversábamos con el pastor de lo difícil que era el que el Evangelio fuera penetrando en la ciudad de La Serena. Cuando el pastor dice, pero nada es imposible para el poder de Dios. Y en la conferencia de Talca, el súper dice que lo sienta en una silla, él se sienta al frente, le pone las manos a las rodillas, le dice, Perito, ¿cómo está en el norte usted? Bien, mi súper, dijo, estoy bien allá. ¿Sabe qué? Él le dijo, lo tengo trasladado a La Serena. Cuando supieron los vecinos que el año 72 fue trasladado a La Serena, llegaron los presidentes a la Junta de Vecinos y pastor, decía, usted no se puede ir acá, no se puede ir, y nosotros somos todos representantes de la Junta de Vecinos del sector. Queremos saber con quién podemos hablar para dejar sin efecto ya esta medida que tomaron por usted, porque usted no se puede ir de acá. Entonces yo le decía, no, ustedes no entienden estas cosas no son humanas, son de Dios. Bueno, llegamos acá a La Serena, en la casa La Serena no había casa pastoral. Estaba solamente el templo que se había construido por la década del 60, por ahí. Y empezó a bendecir el Señor allí. Y como le dije, experiencia tengo mucha. En este momento recuerdo otra que en el 73, como todos saben, estuvimos varios meses sin hacer reuniones. Se suspendieron todas las reuniones religiosas de todo tipo. Y no teníamos noticias de los hermanos de las compañías. Estuvimos como 3-4 meses sin hacer reunión. Y en una ocasión mi mamá va al correo y casualmente se encuentra con el guía de la compañía. No se dieron ni cuenta, era las 6 de la tarde y el toque que empezaba a las 6 de la tarde. Sin movilización. Entonces, oye, hermano Ernesto le dijo, ¿verdad? Que el toque queda de las 6 de la tarde. Y pastor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le dijo, oremos al Señor aquí en la banca. Oremos para que sea algo invisible, le dijo. Usted se va caminando a la compañía y yo voy caminando hacia toda la antena. Se despidieron, pasaron por la esquina donde están los militares, y comprenderá que cada esquina militares. Al subir acá a la antena, frente al cementerio, había un control de carabineros, había una tenencia ahí, plagado de carabineros, plagado de militares, pasaban por todos los puestos de los militares. Nosotros en la casa preocupados porque sabíamos que eran las 6 y papá no llegaba. Hasta que llegó, nadie lo vio. Tenía una firmeza en lo que había creído, como el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído. Y él creía muy fuerte en el Señor, y cada vez que venía a Coquimbo nos llamaba la atención a nosotros, porque él en el altar, en el púlpito, con su mano golpeaba el púlpito y decía, no conozco los que son los desalientos. Nunca he estado desalentado en la vida. Siempre he confiado plenamente en el Señor. Así que, y cada vez que venía lo decía de esa manera, y de verdad, o sea, era un hombre que confiaba plenamente en el Señor. En las compañías, la hermana Norma de Contreras estaba muy mal una vez, porque tenía malos sus riñones. Y fue él con Renecito a visitarlo, mi papá con él. Y se pusieron a orar y se manifiesta el Señor, y la hermana vio que del cielo venía ¿cómo se llama eso que le llaman en el hospital? Que le ponen un riñón. Y ahí ven un riñón que brillaba. Dice que ella lo vio que brillaba, y con mi hermano le dieron la unción y el Señor le colocó a su riñón, hermano, hasta el día de hoy. Grandes sanidades. Y andaba mi hermano Enrique en Serena y dice que de repente lo llaman. Y mira, él no sabía que lo llamaba, y en un autito que él tenía, un Fiat 600, estaba el pastor Pedro. Entonces le dice, ya lo llama. Se acerca, le dice, oye, le dice, ¿cómo está el pastor Palta? Bien, le digo, está bien. ¿Está bien?
Sí, creo que hoy día andaba no sé dónde, haciendo alguna labor. Ah, muy bien, pues dijo, por algo lo ungí, pues dijo, el Señor lo sanó. Entonces Enrique se rió y se fue, pues entonces lo decía con una seguridad que a lo mejor para uno vas a hacer así como broma, pero lo decía con tanta seguridad porque había una seguridad en que la unción sanaba. Había una hermana que el Señor la sanó, que era atormentada por espíritu. Era muy parecido al caso del Gadareno. La tenían en una piececita de madera así, con llave. El cuadro era muy difícil, era muy complicado, era muy triste el cuadro. Una persona joven en ese tiempo tendría unos 30 años. Y entramos a la pieza nosotros y la vimos, estaba así como a parapetar la pared, con su pelo descuidado, sus ojos saltones, una mirada penetrante. Y mi padre de lejos dijo, hijo, vamos de acá, no dijo, de acá de lejito no vamos a orar al Señor y él va a arrepentir el espíritu. Y empezamos a orar, al Señor a arrepentirla. Y yo recuerdo que yo vi ahí muy de cerca la gloria de Dios, me sentí muy cerca de Dios porque sentí un poder tan grande. Y al terminar el servicio, ya cuando abrimos los ojos, ya su mirada era otra. Su mirada era normal, ya no se veía odio en sus ojos, se relajó porque estaba muy tensa. Y mi padre le dice, Rosita, ¿me conoce? Sí, mi pastor, le dice, ¿cómo no lo voy a conocer? Y lo abraza. La identidad pentecostal que el canal refleja, yo quiero resaltar eso entre los pentecostales, la genuinidad de poder recibir realmente el poder de Dios. En eso no hay parámetros, no hay correcciones, no hay nada, porque verdaderamente el poder de Dios. Lo demás, digamos, muchas veces es como decir algo que puede ser, pero que a veces no es tan real. Que entre paréntesis fuimos 9. Yo soy el menor y quedamos actualmente 6 hermanos. Cuando mi papito aceptó al Señor, yo era una bebita de 6 meses. Entonces de ahí fui creciendo, más o menos hasta los 6 años. Mi hermano mayor se anduvo enfriando las cosas de Dios y ya no quiso más acompañarlo a las predicaciones por el Peñón, la Patita, donde trabajaba mi padre. Y me tomó a mí, pues, como decía el Leverton, con la tía de ella, con la Dorita. Yeah. Y teníamos que ir al Peñón, 5 kilómetros a pie, a predicar la palabra de Dios, niñita. Y cuando llegamos a Tocopilla, mi papá dijo, hija, van a tener que buscar dónde seguir estudiando. No, papá, le dijo mi hermana. A usted lo mandan un pastor probando aquí y yo me voy a poner a su lado, lo que sea. Y tú, hija, me dijo, yo también, pastor. Papá, nunca la mujer solito, nunca la mujer solito. Y así fue. Como hija de pastor, teníamos orgullo de haber sido una hija apoyadora en todos los servicios, atendiendo la casa pastoral. Mi mamá todo el día, hermano, con el carbón, la tetera hirviendo todo el día, en viernes, verano. Mamá, tanto carbón que gasta. Hija, si eso es un consejo al superintendente que teníamos que tener, aunque sea agua hirviendo, cuando viene algún hermano o alguna visita. Yo con él fuimos siempre muy amigos. Yo también, al Mesero del Señor, fui su oficial por 10 años, cosa que me costó demasiado porque lo de sufrir, ser hijo de pastor no es fácil, porque la iglesia, la congregación siempre está mirando a la familia del pastor. Pero cuando el Señor está en el asunto, todo lo demás es más llevadero. Yo estoy contento con su partida porque él no sufrió, no agonizó. Porque él siempre nos contaba una experiencia de un presbítero que él también asistió. Y dice que una noche que estaba ahí era tanto el dolor del pastor que clamaban al Señor y él se acercó y le dijo, Pedrito, no aguanto más el dolor. Entonces le dijo, mi pastor, clame a la sangre de Cristo. Así que empezaron a clamar. Y él clamaba mucho la sangre del Señor y el presbítero le dijo, no clame más la sangre del Señor. No hay sangre, Pedrito, ya no hay sangre, se acabó. Y él lo reprende y después, sí, Pedrito, hay mucha sangre. Si hay sangre de Cristo, la pieza está roja, dice.
y se le había quitado el dolor, y luego vino una tranquilidad al pastor y durmió esa noche. Dice, estuvo él en ese minuto, dice, mientras su siervo luchaba, en los últimos momentos que, como la Biblia dice, que los dolores de la muerte conturban el alma, pero allí estuvo, dice, y Dios le respondió también. Entonces, él se fue distinto. Cuando el Señor se lo iba a llevar a mi papá, dos noches antes, porque mi hermanita, ella era muy regalona a mi papá, muy regalona ella. Llegué y estaba ella, mi papito estaba mal. Le dice, papito, le dijo, si usted se está aferrando la vida por nosotras, no, papito. Y ese día en la mañana, mi hermana mayor, que ya falleció, estaba con él y salió llorando de la pieza. Todos nos asustamos pensando que se había puesto mal alguna cosa. ¿Qué pasó? No, dice mi papá, dice que hoy día en la noche el Señor se lo lleva. Había una yerna que lo cuidaba. Inésita le dijo, esta noche el Señor me va a llevar. Él va a presidir la reunión y ahí va a pasar el Señor para acá a Oscar. Y cada cierto tiempo preguntaba, ¿qué hora es? Las 11 de la mañana. ¿Qué hora? Las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 5 empezó la reunión. No, empezó a las 7, sí empezó la reunión. Terminó la reunión, como que estaba ansioso que la reunión terminara. Y con los oficiales de la iglesia, incluyendo el hijo del hermano René, fuimos después de la reunión, pasamos a verlo a su dormitorio. Orábamos con él, le dimos la unción, lo pusimos a cantar con él también. Y estoy parado al lado de él y me toma la mano, me dice, hijo, déme la unción otra vez. Yo, sin orar, y estoy dando la unción y siento el llanto de los nietos, hay muchos nietos, como 15 nietos en la pieza. Me cuentan después, porque como yo estaba con los cruzados, dice que le dan todos los brazos, dio gloria a Dios, se acomodó, va a dormir y se fue. En ese momento que fue triste, duro, para mí fue duro, un golpe que me costó hasta hoy. Hasta hoy me hace falta mi viejo, pero estoy con el Señor y tengo la esperanza de verlo, de encontrarme un día con él. Yo destaco que se esté haciendo este reportaje. La iglesia ha crecido, nuestra misión ha crecido, no es la misma de los años 60 y de los años 70, ¿ya? La iglesia está profesionalizada en un 70, 80, 90% en algunos lugares, ¿ya? Pero nuestros primeros pastores fueron hombres sencillos. Hombres muy sencillos, como el pastor Mundaca, que no pase por alto su trayectoria, su aporte, cuál fue el valor agregado que ellos tuvieron en poder desarrollar el Evangelio en las diferentes ciudades en las cuales tuvieron que desempeñarse. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterno